Bueno, hola con todos. En este video les voy a explicar cómo realicé un trabajo de- sobre un informe sobre el proceso de carga de datos en RapidMiner y análisis de hallazgos encontrados en un dataset en Kaggle sobre precios de la vivienda, técnicas avanzadas de regresión. Primero veamos el dataset que está en Kaggle. Está justamente aquí y entonces podemos ver que nos da cuatro archivos. Tres de ellos que son CSVs y el data description, que es la descripción de la data que está dentro de cada uno de los CSVs. ¿Ok? Por ende, ahora procedemos a descargarnos los archivos y se va a descargar en un archivo zip. Y bueno, analizando un poco más este dataset, pues como su nombre lo indica aquí, es de los precios, House Price, Advanced Regression Techniques. Entonces, bueno, es justamente la traducción de la que está aquí, precios de la vivienda y técnicas avanzadas de la regresión, donde como les expliqué aquí en el resumen, pues detallamos un poco lo que son los archivos que vienen dentro del dataset. Y continuamos entonces, vamos a la parte del desarrollo. Igual en esta parte les expliqué dónde se encuentra el dataset y qué es Kaggle. En un video anterior igual creo que lo había explicado. Entonces en Kaggle se puede encontrar datasets de manera pública. Basta con buscar aquí y pues podemos encontrar cualquier tipo de información que queramos. Entonces es muy recomendable, por lo general los datos casi llegan limpios, entonces la verdad es que es muy recomendable. Y si no llegan limpios, pues hay ciertas herramientas como las que vamos a utilizar que nos pueden ayudar a la limpieza de los datos y en este caso vamos a usar la herramienta RapidMiner junto con MySQL, que para eso vamos a tener que utilizar SAMP. En este caso yo ya tengo inicializado el Apache y el MySQL, y también asimismo MongoDB, que es una base de datos no SQL, entonces por ende está aquí. ¿Ok? Y bueno, continuando con el documento, se tiene la metodología eh, de cómo se realizará el trabajo. Entonces, aquí tenemos primero un análisis exploratorio, después tenemos la transformación y carga de datos, selección de atributos, selección de modelos y por último la implementación y evaluación. Entonces, el análisis exploratorio o ingesta de datos que le denominamos también, pues básicamente exploramos los archivos que posee el dataset que nos descargamos aquí. Entonces, lo voy a proceder a abrir para que ustedes igual lo vean. Entonces, vamos a abrir cada uno de ellos de igual forma para que lo puedan ver. Entonces, como son archivos CSVs, pues sabemos que están separados a veces por comas, por puntos. Entonces, bueno, aquí para ordenar un poco la data, podemos, nos vamos a la lista de datos, nos vamos al texto en columnas delimitados y aquí ponemos que la separación no va a ser por tabulación, sino por comas, para que se me ordenen los datos. Ah, perdón, pero previamente a ello tenemos que seleccionar la fila donde están ellos. Ajá, entonces, listo. Procedemos a realizar los mismos pasos que les mencioné y le damos en finalizar y vemos cómo se ordenan los datos. Se debe tener en cuenta la estructura de cada uno de los archivos que nos provee el dataset. En este caso, el train posee todos los archivos. Nos vamos al test. En este caso, el test no va a tener el archivo sale price que lo posee train, como lo vemos acá al final. Porque en test eso es lo que nosotros queremos calcular. Y aquí en sample submission vendrían a ser los valores que tendría el test, en este caso, con estos IDs. Y bueno, en esta parte del archivo, pues resumimos lo que tiene cada una de las tablas y las detallamos un poco. Como pueden ver, el archivo train tenemos 80 atributos, el test tiene 79 y el sales, como les había mencionado igual, pues es básicamente una explicación de lo que posee cada uno de estos archivos train y test. Ah, y también el simple, el sample submission, perdón.
Ujú. Listo, entonces procedemos a abrir nuestra herramienta RapidMiner, donde yo ya tengo hecho el modelo, eh, el mismo que realizará primero la lectura del archivo CSV y va a escribir en la base de datos que denominé vivienda en la parte de aquí en MySQL. ¿Ok? No se olviden que para esto debemos tener el SAMP. Entonces, bueno, aquí como yo ya había cargado los datos, pues tengo los tres datos en esta base de datos que se llama vivienda. ¿Ok? Entonces, volvemos al RapidMiner para ver un poco más a detalle esto. Y aquí realizamos una conexión. Esto es importante. Por ejemplo, tenemos que crear una conexión a una base de datos, a un local, en el repositorio local. Y en este caso, para que puedan ver, le voy a llamar vivienda 1. Ok, le voy a dar en crear y voy a crear mi base de datos, entonces es MySQL. Por lo general, el usuario es root, no tiene contraseña. Está en un localhost con este puerto predeterminado y aquí le tenemos que dar el nombre de la base de datos que se llama vivienda. En mi caso, lo vamos a justificar, lo vemos aquí y efectivamente es vivienda. Y por último tenemos que hacer referencia a la base de datos a la cual queremos conectarnos. En este caso yo la llamé vivienda. Entonces le damos un test connection y vemos que la conexión es exitosa. Le damos en guardar y justamente aquí es donde nosotros podemos, ver la conexión. Entonces, bueno, yo ya tenía una configurada que se llama vivienda, pero si le doy en vivienda 1, pues se me realiza la conexión. Y para proceder, pues le damos clic en continuar, en play, digámoslo así. Y bueno, como yo ya tengo la base de datos creada y también la tabla de train, como está aquí en el CSV, tengo la tabla de train, pues no me permite, me dice que train ya existe y que no está habilitado el modo de sobreescribir. ¿Ok? Entonces, bueno, algo muy importante que deben saber es que, por ejemplo, en esta parte de aquí, nosotros tenemos que importar el CSV que nos descargamos. En este caso estamos importando el train. Y otra cosa importante es que debemos importar la configuración de ese CSV. Pues bueno, aquí está el train.csv. Lo que hace esto que dice import configuration wizard, pues como su nombre lo indica, importa la configuración para que, por ejemplo, las columnas de la tabla pues sean las correspondientes, ¿no? Lo seleccionamos entonces, le damos en siguiente. Y bueno, aquí como pueden ver, pues estamos haciendo referencia al train.csv, por ende no nos da ningún error. Y aquí algo importante, pues aquí vamos a hacer el replace error with missing values, porque bueno, como les dije, algunas datasets pues no vienen limpios, entonces aquí le vamos a dar en este. Esto lo que hace es reemplazar, como su nombre lo indica, reemplazar los errores como con valores nulos, con valores incógnitos. Entonces le damos en finalizar. ¿Ok? Lo mismo tenemos que hacer para MongoDB, pero MongoDB al ser una base de datos no SQL tenemos que hacer una configuración distinta. Entonces esta vendría a ser la configuración para subir a una base de datos de MongoDB. En este caso leemos el mismo CSV y en este caso vamos a hacer una variante. Antes habíamos marcado una casilla justamente al importar el wizard que decía que reemplazar los errores con missing values. Entonces, en este caso, lo que tenemos, vamos a poner un replace missing values. En este caso, configuramos esto para que reemplace los valores que no existen de toda la tabla y que haga un promedio entre toda la tabla. Y como, bueno, como les comenté, igual MongoDB no es una base de datos SQL, entonces recibe archivos JSON. Por tanto, aquí transformamos la data to JSON como su nombre lo indica y por último realizamos y de igual manera la conexión a MongoDB que yo ya la tengo realizada. Pueden ver, yo tengo test connection test successful y pues bueno,
deberían hacer el mismo proceso que expliqué para MySQL, pero en vez de seleccionar una base de datos MySQL, seleccionan una base de datos MongoDB. Entonces, bueno, aquí ya tenemos las tres tablas subidas y podemos ver que están en archivos que se guardan en formato JSON, como pueden ver aquí. Entonces, de igual forma se lo pueden importar o descargar como ustedes lo deseen. Y bueno, continuando con el documento, se realizará este esquema para la selección de los principales atributos que influyen dentro del costo del bien inmueble, en este caso de la vivienda. Entonces, debemos hacer esta estructura en RapidMiner. Aquí tenemos la estructura y bueno, en este caso la única variante que tenemos es que hemos conectado mat al resultado, nada más. Pues de ahí todo se deja por defecto y como saben estamos trabajando con el archivo train. Bueno, entonces a lo que nosotros le damos play podemos ver los resultados y conociendo la tabla train, pues sabemos que el sale price, que es el que nos interesa, está al final. Para eso nosotros le vamos a poner aquí y bueno, va a ser un poco difícil comparar esta columna con todas las filas de acá, con todas las filas estas, para saber cuáles son los 10 primeros. Bueno, aquí ya lo podemos saber, pero también hice una captura de pantalla donde tengo estos valores justo al lado de las filas. Entonces, ya les se las voy a mostrar a continuación. Entonces, es justamente este de aquí, donde podemos ver en la imagen las 10 primeras filas que nos interesan, ¿no? Entonces, bueno, no tomamos en cuenta el sale price, porque, bueno, en este está como uno, pues contamos los 10 posteriores, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, hasta year build, que serían los principales factores que influyen en el precio de una vivienda. Y en este caso vamos a seleccionar un nuevo proceso y vamos a seleccionar el automodelado. Esto nos sirve para seleccionar los modelos de predicción más eficientes. Entonces, bueno, procedamos a realizarlo. En este caso vamos a importar la data de mi computadora y bueno, aquí ustedes deben cargar el archivo train. Una vez seleccionado nuestro archivo, pues procedemos a dar en siguiente. En este caso igual le vamos a poner como replace error with missing values. Le damos en siguiente y donde vamos a guardar esta data, pues vamos a guardar en el repositorio local con el nombre de train. Y nos aparecerá la siguiente pantalla donde nosotros vamos a poner predict, que es predecir. Y aquí nos va a decir seleccione la columna la cual quiere predecir. Entonces vamos a poner la columna sale price, vamos en siguiente. Aquí, bueno, va a ser como siguiente, siguiente, siguiente. Cada una de las cosas, pues cada una de estas pestañas nos muestra cierto tipo de información. Y por último, le damos en correr. Y bueno, aquí esto va a depender mucho de las características de su computador. Entonces, hay que tener un poco de paciencia porque a veces es un poco demoroso. Y listo, estos son los resultados que se obtienen del automodelado, donde podemos ver el error relativo, la desviación estándar, el tiempo de respuesta y bueno, mucha información más. Entonces, bueno, lo que nos interesa un poquito es esto de un error relativo. Y también nos basamos un poco en el tiempo de respuesta de ellos, ya que el error, como dice, es relativo. Pero bueno, tenemos un ganador que sería el Gradient Boosted Tree y también el Decision Tree. Pero bueno, como les digo, nos vamos a basar también un poco más en lo que es el tiempo. Entonces vamos a usar los tres modelos que tengan el menor tiempo.
que serían estos tres de Generalized Linear Model, Deep Learning y Decision Tree, como pueden ver aquí. Y bueno, también tenemos un poquito de error relativo bajo en estos dos, pero no estamos utilizando el Gradient Boosted Reads más por su tiempo que por su error relativo. Como pueden ver es el ganador, como pueden ver aquí es Best Performance. Y bueno, conociendo los modelos que vamos a aplicar, pues realizamos esta estructura en RapidMiner para poder realizarlos. En este caso, bueno, estábamos trabajando con el train, entonces utilizamos un read CSV, que en este caso es en el train. Replace missing values, como saben, como ya les expliqué, reemplaza los valores que no existen. Aquí vamos a seleccionar el atributo o los atributos que queremos que nos desplieguen. Vamos a seleccionar el rol, que en este caso va a ser un label, y vamos a utilizar el Decision Tree, que es uno de los modelos ganadores. Entonces, el Decision Tree nos mostraría un árbol de decisión, como su nombre le indica. Igual, estos archivos estarán subidos en GitHub para que ustedes puedan correrlos y verlos de mejor manera. Y bueno, tenemos armada la estructura donde aquí vamos a leer el archivo train con su respectiva configuración y en este apartado vamos a leer el archivo test. Recuerden, el archivo test no tiene el sale price, que es el que nosotros queremos calcular. Por eso es que vamos a aplicar este modelo. Entonces, todos estos dos, pues lo metemos dentro de un apply model, que lo que hace, bueno, es aplicar un modelo. Entonces, seleccionamos los atributos, que en este caso fueron los que obtuvimos, los 10 de esta imagen de aquí, que si recuerdan, les mostré hace un momento. Seleccionamos estos 10 atributos para que se muestren ahí. Entonces le damos en play, en run, y aquí nos predice, como pueden ver ustedes. Entonces lo que está haciendo esto es, en la base de datos test, dice, ok, no hay un sale price. Ok, mediante la base de datos trained y con el modelo del decision tree, aplica una serie de algoritmos y realiza una predicción, va a ser el precio de este valor y así para el segundo y para el tercero. Y aquí pues vemos qué factores nomás influyen, como pueden ver aquí, y podemos aquí ver el precio, realizar la predicción dependiendo del modelo que se haga. Y para realizarlo con los otros modelos, pues lo único que se tiene que hacer aquí es cambiar este modelo, el Decision Tree, lo cambiamos por ejemplo, el Deep Learning, Deep, Deep Learning, que aquí está. Entonces, lo único que tendríamos que hacer es cambiar este modelo aquí, poner el Deep Learning aquí y ver los resultados que se nos arrojan con los tres modelos diferentes. Ya va a depender de cada uno en qué modelo va a confiar más y pues según eso se llegaría a la sabiduría correcta toma de decisiones, por ejemplo, para la compra de, en este caso, una vivienda. Y bueno, eso sería todo la explicación. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido un poco. Y bueno, eso sería todo. Nos vemos en el siguiente video.